La noche caía sobre el pequeño pueblo de Los Palos, donde había pasado unos días visitando a mis tíos. Era hora de volver a mi casa en Berlín, una ciudad más grande y moderna, pero también más fría e impersonal. Me despedí de mis familiares con un abrazo y un beso, agradeciéndoles su hospitalidad y prometiéndoles volver pronto. Me subí a mi motocicleta Honda, una máquina potente y elegante que contrastaba con el entorno rural y humilde. Encendí el motor y salí disparado por el camino de tierra que atravesaba los campos de caña, sintiendo el viento en mi rostro y el rugido de la máquina en mis oídos. La oscuridad se hacía cada vez más densa y la única luz que iluminaba mi camino era la del faro de mi moto. El resto del paisaje era una masa negra e indistinta, salpicada por algunas estrellas en el cielo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de mi motor y el ocasional croar de alguna rana o el chirriar de algún grillo. Me sentía tranquilo y relajado, disfrutando del viaje y recordando los buenos momentos que había pasado con mis tíos. Habían sido unos días llenos de risas, anécdotas y comidas deliciosas. También habían sido unos días llenos de historias que los ancianos del pueblo me habían contado al calor de la fogata. Historias sobre la carreta Nahua. Según ellos, se trataba de un carruaje fantasmal que recorría los caminos del país en busca de almas para llevarlas al infierno. Era una carreta antigua y desvencijada, tirada por dos bueyes enormes y esqueléticos que desprendían una luz amarillenta y macabra. La carreta no tenía conductor ni pasajeros, solo un ataúd vacío en su interior, esperando ser llenado con algún incauto que se cruzara en su camino. Los ancianos decían que la carreta Nahua aparecía solo en las noches más oscuras y solitarias, cuando nadie se atrevía a salir de sus casas. Decían que se podía escuchar su llegada por el sonido de sus ruedas chirriantes y el resoplido de sus bueyes. Decían que si alguien la veía, debía esconderse o huir lo más rápido posible, pues si no lo hacía, la carreta Nahua lo perseguiría hasta atraparlo y llevárselo para siempre. Yo escuchaba esas historias con curiosidad y escepticismo, sin darles mucha credibilidad. Me parecían cuentos inventados para asustar a los niños o para entretener a los adultos. No creía en fantasmas ni en leyendas, solo en lo que podía ver y tocar. Por eso, cuando vi las dos luces amarillas que se acercaban por el camino, no sentí miedo ni sorpresa, solo sentí curiosidad. Pensé que se trataba de algún vehículo que venía en sentido contrario, quizás una camioneta o un tractor. No le di mayor importancia y seguí conduciendo por el centro del camino, esperando a que pasara junto a mí. Pero cuando estuvo más cerca, me di cuenta de que me había equivocado. No era una camioneta ni un tractor, era la carreta Nahua. La reconocí al instante por su aspecto tétrico y sobrenatural. Era una carreta vieja y sucia, con las ruedas desgastadas y las tablas podridas. Los bueyes que la tiraban eran dos bestias monstruosas, con los huesos marcados bajo la piel y los ojos inyectados en sangre. De sus cuerpos emanaba una luz amarillenta que iluminaba el camino con un brillo fantasmal. La carreta avanzaba a una velocidad increíble, como si fuera impulsada por una fuerza invisible e imparable. Se dirigía directamente hacia mí, sin hacer ningún intento de esquivarme o frenar. En ese momento sentí un terror indescriptible, un terror que me paralizó los músculos y me secó la garganta. No podía creer lo que estaba viendo, no podía aceptar que aquella leyenda fuera real, que aquella carreta fuera a arrollarme y a llevarse mi alma. Reaccioné en el último segundo, cuando la carreta estaba solo a unos metros de mí. Con un grito ahogado, giré el manubrio de mi moto y me aparté del camino, cayendo al suelo y rodando por la tierra. La carreta pasó junto a mí con una exhalación, sin detenerse ni mirarme. Sentí el viento que levantaba a su paso, el polvo que me cubría la cara, el olor a azufre que me quemaba las narices. Vi el ataúd vacío que llevaba en su interior, con la tapa abierta y el forro de terciopelo rojo. Vi las matas de caña que se agitaban a su paso, como si fueran azotadas por un huracán. La carreta se alejó por el camino, dejando tras de sí una estela de luz y de miedo. El sonido de sus ruedas se fue apagando poco a poco, hasta desaparecer por completo. Me quedé tendido en el suelo, temblando y sudando. No podía moverme ni hablar, solo respirar con dificultad. Sentía un dolor agudo en todo el cuerpo, producto de la caída y del susto. Sentía un vacío en el pecho,
producto del pánico y de la incredulidad. Había visto la carreta Nahua, había sobrevivido a la carreta Nahua, pero no sabía si eso era una bendición o una maldición. Me incorporé con esfuerzo y busqué mi motocicleta. Estaba tirada a unos metros de mí, con el motor apagado y el faro roto. La recogí y la examiné. Tenía algunos rasguños y abolladuras, pero nada grave. Agradecí que no se hubiera dañado más y que pudiera seguir funcionando. Me subí a ella y la encendí. El motor volvió a rugir como si nada hubiera pasado. Miré el camino por donde había venido la carreta. No había rastro de ella, solo las huellas de sus ruedas y de sus bueyes en la tierra. ¿Sería posible que aquellos relatos de antaño tuvieran un trasfondo de verdad oculto entre las sombras de la realidad? Me pregunté qué significaba aquello. ¿Qué razón tendría la carreta para aparecerse en aquel lugar y en aquel momento? Me pregunté si era una señal, un aviso, una advertencia. Me pregunté si volvería a verla alguna vez. No encontré ninguna respuesta. Solo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Arranqué la moto y salí disparado por el camino, buscando llegar cuanto antes a mi casa. Quería alejarme de aquel lugar maldito, quería olvidar lo que había visto, quería volver a mi vida normal. Pero sabía que eso no sería posible. Sabía que la carreta Nahua me había marcado para siempre. Sabía que mi vida ya no volvería a ser la misma. Mi corazón latía con fuerza, alimentando mi imaginación con los más oscuros presagios. Sabía que no podía olvidar el encuentro con la carreta Nahua y que mi vida había dado un giro inesperado hacia los abismos del miedo y lo sobrenatural. Desde aquel día, mi existencia se convirtió en una constante búsqueda de respuestas, de verdades ocultas y de la esperanza de desentrañar el enigma que rodeaba la carreta Nahua. Cada noche, mientras el viento aullaba entre los campos de caña y los grillos entonaban su triste melodía, me adentraba en los recónditos lugares del Salvador, siguiendo las pistas que me llevarían hasta el origen de aquel carruaje maldito. Mis investigaciones me llevaron a las oscuras leyendas y mitos de la región. Descubrí que la carreta Nahua era conocida por su presencia inexplicable en los lugares más remotos y siniestros del país. Se decía que aparecía en los momentos de mayor desesperación y tristeza, haciendo su aparición en medio de la noche para llevarse consigo las almas perdidas. Con cada testimonio escalofriante que recogía, mi obsesión por desvelar la verdad se intensificaba. Me reunía con lugareños que habían sido testigos de la carreta, aquellos que habían sentido su presencia helada en la espalda y habían vislumbrado las luces amarillas que brillaban como ojos demoníacos en la oscuridad. Un anciano chamán en el corazón del bosque de Montecristo me habló de una antigua maldición que recaía sobre aquel carruaje. Según él, la carreta Nahua era conducida por el espíritu atormentado de un antiguo hacendado que había cometido terribles actos en vida. La maldición lo condenó a vagar eternamente, recogiendo almas perdidas como un castigo por sus pecados. Intrigado por esta revelación, me aventuré a explorar los parajes abandonados donde se decía que la carreta Nahua había hecho su aparición más reciente. Los campos de maíz se extendían como laberinto oscuro, ocultando secretos ancestrales en su espeso follaje. Fue en uno de esos campos que me topé con una vieja choza en ruinas que emanaba un aura de misterio y desolación. Sus muros, cubiertos de musgo y enredaderas retorcidas, parecían susurrar historias olvidadas que habían sido sepultadas bajo el peso de los años. Aquella escena desgarradora despertó mi curiosidad y mi valentía, impulsándome a adentrarme en las profundidades de aquel lugar siniestro. Al cruzar el umbral de la choza, una extraña sensación de opresión se apoderó de mí. El aire estaba cargado de una energía densa y misteriosa que se adhería a mi piel, haciéndome sentir como si estuviera inmerso en una pesadilla. Mis pasos resonaban con eco en los pasillos sombríos, mientras avanzaba entre habitaciones abandonadas y muebles polvorientos que parecían retener el aliento de aquellos que habían habitado aquel lugar en el pasado. Fue entonces, en medio de la penumbra, que mis ojos captaron un rastro de luz que se filtraba por una rendija en el suelo. Mi corazón latía con fuerza, impulsándome a investigar aquel enigma oculto en las profundidades del suelo. Arrodillándome con cuidado, levanté una tabla suelta del piso, revelando una escalera que descendía a un espacio subterráneo, un reino prohibido que aguardaba mi llegada. Mis pies temblorosos descendieron por los escalones desconchados, paso a paso, hasta que finalmente me encontré con un sótano olvidado por el tiempo. Ante mis ojos atónitos se desplegaba un santuario macabro, una escena digna de pesadillas. Huesos y calaveras adornaban cada rincón, mientras velas negras titilaban con un fuego infernal alrededor de un altar en el centro de la sala. Ahí reposaba un libro antiguo y empolvado, como si contuviera los secretos de un pasado oscuro.
La curiosidad y el temor se entrelazaron en mi ser, impulsándome a tomar aquel libro en mis manos temblorosas. Sus páginas, amarillentas por el paso del tiempo, albergaban un antiguo grimorio lleno de hechizos y conjuros oscuros. Mis ojos se deslizaban por las líneas escritas con tinta desgastada, mientras mi mente absorbía el conocimiento prohibido que se desplegaba ante mí. En el libro encontré una descripción detallada de la maldición que pesaba sobre la carreta Nahua, una entidad siniestra que había sembrado el terror en las noches salvadoreñas. Susurraba palabras de maleficio y se alimentaba de los miedos más profundos de aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino, pero también descubrí las palabras necesarias para romper su influjo maligno, para liberar a las almas atrapadas en su abrazo infernal. Decidido a poner fin a la oscuridad que había asolado mi vida desde aquel fatídico encuentro con la carreta Nahua, memoricé las palabras del conjuro y me dispuse a enfrentarla una vez más. Armado con el conocimiento ancestral y la determinación de un guerrero, emprendí un viaje hacia el lugar donde la carreta había sido vista por última vez. Un paraje sombrío y desolado que parecía haber sido arrancado de las pesadillas más vividas. La noche me envolvió con su manto oscuro, privándome de la luz lunar y sumergiéndome en un velo de silencio y expectación. El viento soplaba con susurros inquietantes, llevando consigo un presagio de lo que estaba por venir. Mis pasos resonaban en la oscuridad, decididos pero cautelosos, mientras me acercaba al lugar donde la carreta Nahua se materializaría una vez más. Y entonces, como una aparición infernal, la carreta Nahua se manifestó ante mí. Su presencia era tan ominosa que el aire se volvió denso y difícil de respirar. Los bueyes que la arrastraban emitieron un alarido escalofriante, como si fueran las criaturas mismas de la pesadilla encarnadas en carne y hueso. Sus ojos vidriosos brillaban con una luz sobrenatural y sus cuernos retorcidos parecían desafiar las leyes de la realidad. Pero yo no vacilé ante aquel espectáculo aterrador, pues llevaba en mi interior la convicción de un poder ancestral. Con voz firme y decidida recité el conjuro que había aprendido de aquel antiguo grimorio. Mis palabras resonaron en el aire, llenándolo de una fuerza sobrenatural que desafió los poderes oscuros que mantenían prisionera a la carreta Nahua en el mundo de los vivos. El vórtice de energía sobrenatural se desató, retorciendo y deformando la carreta en una espiral caótica de sombras y pesadillas. Los bueyes, criaturas infernales de otro mundo, soltaron un último alarido desgarrador antes de desvanecerse en la nada, como si nunca hubieran existido. La carreta, ahora despojada de su esencia maligna, se desvaneció lentamente en el aire, como si se disipara en el viento de la noche. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, interrumpido únicamente por el susurro de las hojas movidas por una brisa suave. La carreta Nahua había sido liberada de su condena eterna, y con ella, la oscuridad y el terror que habían plagado la tierra del Salvador durante siglos se desvanecieron en la noche. Me quedé allí, parado en medio del camino, sintiendo cómo una paz renovada llenaba mi ser. La búsqueda de la verdad, el enfrentamiento con lo sobrenatural habían llegado a su fin. Había desafiado a la carreta Nahua y había prevalecido. Desde aquel día, regresé a mi hogar en Berlín, llevando conmigo las lecciones aprendidas y la certeza de que incluso en los rincones más oscuros del mundo hay esperanza y valentía para enfrentar cualquier misterio. Continué explorando el mundo y sus leyendas, pero ahora con una perspectiva renovada y una determinación incansable. La carreta Nahua quedó atrás, convertida en una historia que contara a aquellos dispuestos a escuchar. Su leyenda se convirtió en un recordatorio de que el mal puede ser desafiado y que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Y así, mientras viajo por el mundo, compartiendo mis experiencias y descubriendo nuevos enigmas, siempre recordaré aquella noche en El Salvador, cuando me enfrenté cara a cara con el terror y emergí victorioso. La carreta Nahua dejó una marca imborrable en mi vida, recordándome que incluso en los momentos más oscuros estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío y a buscar la verdad sin importar las consecuencias.